Como habíamos prometido, vamos a preparar esta clase de modo virtual, sobre todo para que las lectoras de la ronda lectora en estas 2 semanas de cuarentena no se queden sin literatura. Como recordarán, estamos leyendo Metafísica de los tubos y habíamos dejado a la protagonista, el tubo, en un momento crucial en el conflicto entre sus dos nanas, ¿no? Sus ayas japonesas. La una muy cercana, Nishio-san, que la cuidaba casi con devoción, que recuerda sus días en el momento en que cae la bomba de Hiroshima y Nagasaki, en Hiroshima específicamente, y la llegada del Kashima-san, que es una aya proveniente de una aristocracia nipona que ha sido perseguida, invisibilizada, derrotada, colonizada por Estados Unidos después de que tira la bomba, ¿verdad? Entonces, bueno, excusa que permite el debate entre clases en el Japón anterior al 45 y que además desarrolla la presencia de todos los Japones que habíamos comentado, el Japón profundo, el contemporáneo, el legendario y distintas miradas sobre lo japonés como una crítica, una marca política al colonialismo. Esta lucha entre ambas nanas en parte había fortificado la noción del tubo de ser Dios frente a su aya que la amaba, que a su vez tenía hijas a las que no veía, y donde le permite pensar en la infancia idolatrada que tiene también ese Japón más ancestral. Voy a leer el final de ese capítulo, donde el tubo dice: si hubiera sabido que la oración existía, habría rezado por ella, pero no veía modo alguno de integrar aquella haya aporética en mi visión del mundo y eso me contrariaba. Me hacía descubrir las limitaciones de mi poder. Y hacemos un cambio de capítulo y entonces va el capítulo que les voy a leer hoy de este modo virtual, esperando que todas puedan aprovechar este ratito. Entre los amigos de mi padre había un hombre de negocios vietnamita que se había casado con una francesa. A consecuencia de los problemas políticos fácilmente imaginables en el Vietnam de 1970, aquel hombre había tenido que regresar con toda urgencia a su país, llevándose a su esposa, pero sin atreverse a cargar con su hijo de 6 años, que le fue confiado a mis padres por un tiempo indeterminado. Hugo, acá el pequeño, era un niño imperturbable y reservado. Me causó buena impresión hasta el momento en que se pasó el enemigo, mi hermano. Recordarán, ¿no?, como ella decide no nombrar a su hermano, tanto que nosotras lectoras no sabemos cómo se llama, por una forma de Dios de castigar la forma en que el niño se portaba con ella. La molestaba, la burlaba, la perseguía, etc. Los dos muchachuelos se convirtieron en inseparables. Para castigarlo decidí no pronunciar jamás el nombre de Hugo, tampoco, ¿no?, como el de su propio hermano, en función de que su gran amor es su hermana Juliette, como habíamos comentado la semana pasada. Continuaba diciendo muy pocas palabras en francés, con el objeto de administrar mis reservas. Aquella situación empezaba a resultar insostenible. Sentía la necesidad de proclamar cosas tan cruciales como Hugo y Andrés son unas cacas verdes. Lamentablemente se suponía que yo era incapaz de pronunciar tan complicadas aserciones. Tascaba el freno pensando que a los chicos ya les llegaría su hora. A veces me preguntaba por qué no les demostraba a mis padres la extensión de mis palabras. ¿Por qué privarme de un poder semejante, fiel, sin saberlo, a la etimología de la palabra niño? Intuía de un modo confuso que al hablar perdería algunas de las deferencias concedidas a los magos y a los retrasados mentales. En el sur de Japón, el mes de abril es de una voluptuosa suavidad. Mis padres nos llevaron a la playa. Conocía muy bien el océano gracias a las playas de Osaka, que por aquel entonces rebosaba de inmundicia. Era igual que andar en las cloacas.
Así pues nos trasladamos al otro extremo del país, a Totori, donde descubrí el mar de Japón, cuya belleza me subyugó. Los nipones califican ese mar de macho, en oposición al océano, al que consideran hembra. Esa distinción me dejó perpleja, todavía hoy sigo sin comprenderla. La playa de Totori era grande, como el desierto. Atravesé aquel Sahara y llegué hasta la orilla. El agua tenía tanto miedo como yo. A la manera de los niños tímidos, avanzaba y retrocedía sin cesar. Yo la imité. Todos mis familiares se lanzaron al agua y mi madre me llamó. No me atreví a seguirla, a pesar del flotador que llevaba a modo de cinturón. Miraba el mar con terror y deseo. Mamá vino a cogerme de la mano y me llevó a rastras. De repente escapé a la pesadez terrestre, el fluido se amparó de mí y me encaramó a su superficie. Emití un grito de placer y éxtasis, majestuosa como Saturno, con mi flotador por anillo. Permanecí en el agua durante horas. Tuvieron que sacarme a la fuerza. Guión, mar. Y aquella fue la séptima palabra, ¿no? Esto de elegir las palabras para debutar con el lenguaje. Pronto aprendí a prescindir del flotador. Bastaba mover las piernas y los brazos y se obtenía algo parecido al modo de nadar de un cachorro de perro. Como resultaba cansado, me las apañaba para permanecer allí donde hacía pie. Un día se produjo el prodigio. Entré en el mar. Me puse a caminar en línea recta hacia adelante, en dirección a Corea, y constaté que el fondo dejaba de hundirse bajo mis pies. Se había levantado para mí. Cristo caminaba sobre las aguas. Yo conseguía que el fondo marino ascendiera. A cada uno sus milagros. Exaltada, decidí caminar con la cabeza erguida hasta el continente. Avanzaba hacia lo desconocido, pisando el dulce tapiz de aquel fondo tan complaciente. Caminaba, alejándome de Japón, a pasos de titán, pensando en lo fabuloso que resultaba gozar de semejantes poderes. Caminaba, y de pronto me hundí. El banco de arena que me había llevado hasta allí se agrietó debajo de mí. Perdí pie. El agua me engulló. Intenté mover frenéticamente brazos y piernas para regresar a la superficie, pero cada vez que mi cabeza emergía, una nueva ola volvía a hundirme bajo las olas, igual que un torturador que intentara sonsacarme una confesión. Miren qué metáfora fuerte en relación a la tortura, a lo político, ¿no? A la experiencia que ella estaba viviendo de ahogarse, ¿no? Comprendí que me estaba ahogando. Cuando mis ojos conseguían salir del mar, veía una playa que me parecía lejana, mis padres durmiendo la siesta y varias personas mirándome sin moverse, fieles al viejo principio nipón de jamás salvarle la vida a nadie, ya que eso implicaría obligarle a una gratitud excesiva para él. Aquel espectáculo de mi público, asistiendo a mi propia muerte, resultaba todavía más horroroso que mi óbito. Grité, ¡Tazukete! En vano, ¿no? Esto de que ella, esta suerte de gags lingüístico donde ella habla japonés perfectamente, pero no habla en francés delante de sus padres, no sincera su capacidad de lenguaje. Entonces la palabra que dice es tazukete, en vano, porque bueno, los japoneses no salvan. Me dije entonces que ya no era momento de andarme con pudores con la lengua francesa y traduje el anterior grito, ¿no? Tazukete, chillando ¡socorro! Es posible que aquella fuera la confesión que el agua quería obtener de mí, que hablara la lengua de mis padres. Por desgracia, estos no oyeron nada. Los espectadores nipones respetaron la regla de no intervención hasta el punto de ni siquiera avisar a los responsables de mis días. Y yo miraba cómo me miraban morir con atención. Pronto
Ya no tuve fuerzas para mover mis extremidades y me dejé arrastrar hacia el fondo. Mi cuerpo se deslizó bajo las aguas. Sabía que aquellos momentos eran los últimos de mi vida y no quería perdérmelos. Intenté abrir los ojos y lo que vi me fascinó. La luz del sol nunca había sido tan hermosa como a través de las profundidades del mar. El movimiento de las olas propagaba ondas centelleantes. Aquello hizo que me olvidara del miedo a la muerte. Me parece que permanecí allí durante horas. Unos brazos me arrancaron y sacaron a la superficie. Respiré de golpe, muy fuerte, y abrí los ojos para ver quién me había salvado. Era mi madre, que lloraba. Me llevó hasta la playa, abrazándome con fuerza sobre su vientre. Me envolvió en una toalla y frotó mi espalda, mi pecho, vigorosamente. Vomité mucha agua y luego me meció mientras entre lágrimas me contaba. Hugo te ha salvado la vida. Estaba jugando con André, acá aparece el nombre del hermano, por primera vez mencionado por la mamá. Y Juliette, cuando por casualidad ha visto tu cabeza en el momento en que desaparecía bajo el mar. Ha venido a avisarme enseñándome dónde estaba. De no ser por él, estarías muerta. Miré al pequeño euroasiático y dije solemnemente, estas son como sus primeras palabras en oración en francés: gracias, Hugo, eres muy bueno. Silencio patidifuso, una palabra bien absurdista, como les decía la semana pasada. Esta semana me propongo leerles esos fragmentos de Ionesco, del Teatro del Absurdo, que les digo que está acá como sustrato de los juegos del lenguaje que usan los son. Entonces, silencio patidifuso. Habla como una emperatriz, exclamó con júbilo mi padre, que en un instante pasó de los escalofríos inmediatamente anteriores a la carcajada. Hace tiempo que hablo, dije, encogiéndome de hombros. El agua había conseguido su objetivo, había confesado, ¿no? Confesión lingüística, blanco activo, como una continuidad ahora. Tumbada en la arena, cerca de mi hermana, me preguntaba si me sentía feliz de no estar muerta. Chan, 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 chan. Miraba a Hugo como si fuera una ecuación matemática. Sin él, yo no existiría. ¿Me gustaría no existir? No habría estado aquí para saber si me gustaba o no, me dije con lógica. Sí, me sentía feliz de no estar muerta, de saber que eso me gustaba. Junto a mí, la hermosa Juliette, sobre mí, las magníficas nubes, delante de mí, el admirable mar, detrás de mí, la infinita playa. El mundo era hermoso, merecía la pena vivir. De regreso a Yukugagawa, decidí aprender a nadar. No lejos de la casa, en la montaña, había un pequeño lago verde que bauticé como el pequeño lago verde. Era el paraíso líquido. Sus aguas tibias eran de una belleza subyugadora, perdidas entre una profusión de azaleas. Nisho-san tomó la costumbre de llevarme cada mañana al pequeño lago verde. Sola descubrí el arte de nadar como un pez, siempre con la cabeza debajo del agua, los ojos abiertos y fijos en los misterios ocultos, cuya existencia había descubierto gracias al ahogamiento. Cuando mi cabeza emergía, veía cómo se levantaban a mi alrededor las montañas pobladas de árboles. Era el centro geométrico de un círculo de esplendor en constante expansión. Haber rozado la muerte no quebrantaba mi convicción no formulada de ser una divinidad. ¿Por qué los dioses iban a ser inmortales? ¿En qué medida podía la inmortalidad convertir a alguien en divino? ¿Acaso es menos sublime la peonía por el hecho de marchitarse? Le pregunté a Nisho-san, ¿quién era Jesús? Me contestó
que no lo sabía exactamente. ¿Se acuerdan que ella ya también había interrogado a Niyo-san sobre por qué moría la gente? Ella le había ensayado una respuesta sobre los ancianos, pero se había quedado sin palabras para pensar por qué morían los jóvenes o los niños, como la hermana de Niyo-san que había muerto en el tren y atropellada por el tren, y después sus propios hermanos que habían quedado enterrados cuando se lanza la bomba atómica. Así que esta pregunta también compromete a Niyo-san. Y ella le responde, Niyo-san, en su humilde saber, ¿no? Sé que es un dios, se aventuró a decir, y que tenía el pelo largo. La pequeña Tubo le pregunta, ¿crees en él? Niyo-san, no. Y la pequeña Tubo, Dios, ¿crees en mí? Niyo-san, sí. El Tubo, yo también tengo el pelo largo. La caracterización de Dios. Sí, pero a ti además te conozco, le dice Niyo-san. Niyo-san era una buena persona y tenía opiniones fundadas. Mi hermano, mi hermana y Hugo iban a la escuela americana, cerca del Monte Rocco. Entre sus libros escolares, Andrés tenía uno titulado My Friend Jesus. Todavía no era capaz de leerlo, pero contenía ilustraciones. Y hacia el final podía verse al héroe en una cruz, con mucha gente a su alrededor mirándolo. Aquel dibujo me fascinaba. Le pregunté a Hugo por qué Jesús estaba clavado en una cruz. Y Hugo contestó, es para matarlo, contestó. Estar en una cruz mata a los hombres. Hugo, sí, es porque está clavado sobre la madera, son los clavos los que le matan. Aquella explicación me pareció de recibo. La imagen resultaba todavía más formidable. Así pues, Jesús estaba muriendo ante la multitud y nadie acudía para salvarlo. Me recordaba algo, ya va a fantasear con que Jesús sea japonés, porque como ella está viendo el mundo a través del filtro de lo japonés, que tiene que ver con la afectividad de su nana, sobre todo, yo también había pasado por aquella situación. Ella no era menos que Jesús, ni mucho menos. Valga, estar viñándola mirando como la gente me miraba. Habría bastado que alguien acudiera a retirar los clavos del crucificado para salvarlo. Habría bastado que alguien acudiera a sacarme del agua o simplemente que alguien avisara a mis padres. En mi caso, como en el de Jesús, los espectadores habían preferido no intervenir. Sin duda los habitantes del país del crucificado tenían los mismos principios que los japoneses. Salvar la vida de un ser equivalía a convertirlo en un esclavo a causa de una exagerada gratitud. Valía más dejarlo morir que privarlo de su libertad. No pretendía rebatir aquella teoría, solo sabía que resultaba terrible sentirse morir ante un público pasivo y experimenté una profunda complicidad con Jesús, ya que estaba convencida de comprender el sentimiento de rebeldía que le invadía en aquel momento. Quise saber más sobre aquella historia. Como la verdad parecía estar encerrada en las rectangulares hojas de los libros, aprendí a leer. Decidí aprender a leer. Anuncié mi decisión y claro, se rieron todos en mis narices. Ya que no me tomaban en serio, lo haría yo solita, no suponía ningún problema. Había aprendido por mí misma a hacer cosas igualmente dignas de admiración. Hablar, andar, nadar, reinar y jugar a la peonza, ¿no? Jugar al trompo. Me pareció racional empezar con un tan-tan, ¿se acuerdan? De Tintín. Por las ilustraciones, ese cómic francés, bien de los años 70, que es un aventurero, ¿no? Que se va encontrando con distintas situaciones típicas como del pillo. Elegí uno al azar, ¿no? Un Tintín, una revista, un tan-tan. Me senté en el suelo y fui pasando las páginas.
Me resultaría imposible explicar lo que ocurrió, pero en el momento en que la vaca salió de la fábrica a través de un grifo que fabricaba salchichas, sentí que sabía leer. Me guardé de revelar a otros aquel prodigio, ya que mi deseo de leer les había parecido risible. Abril era el mes de los cerezos del Japón en flor. El barrio lo celebraba por la noche con sake. Nillo-san me dio un vaso. Aquello me hizo gritar de satisfacción. También acaba de comparar este placer del sake, este placer sensorial, gustativo, con la experiencia de poder decodificar una narración, como son las imágenes, las ilustraciones del cómic, de la historieta, en el caso de la famosa Tintín o Tintín, digamos que atraviesa las distintas generaciones de la cultura francesa y que de alguna manera es el descubrimiento que ella hace o que la conecta con algo de lo francés, ¿no? Que ella lo tiene como invisible porque de alguna manera el espejo en el que se mira es su haya japonesa. Pasaba largas horas de pie sobre mi almohada, agarrada a los barrotes de mi cama jaula. O sea, ella sigue teniendo 3 años, sigue siendo una niña súper pequeña, ¿no? Mirando fijamente a mi padre y a mi madre, como si tuviera el proyecto de escribir un estudio zoológico sobre sus personas. Ambos experimentaban un creciente malestar. La seriedad con que los contemplaba los intimidaba hasta el punto de hacerles perder el sueño. Mis padres comprendieron que yo ya no podía dormir en su habitación. En este momento crucial, después de haber tenido ese bebé vegetal, ese bebé planta, de haber después tenido el bebé, ese berrinchón que nació por obra y gracia de la barrita de chocolate belga, ya su mirada, esto es interesante, porque ella ha reflexionado sobre la mirada como una particularidad, ya que no hay una escuchada ni una olida, sino esto que nos configura como seres vivos, vivientes, deseantes, porque ella ha dicho que ha nacido en el momento que su cerebro ha conectado con el deseo y con el objeto que ha saciado ese deseo, que sería el chocolate, ¿no? Entonces acá esa mirada, de la que ella ya ha venido hablando bastante, intimida ya a los adultos que después de haberlo tenido ahí al tubo sin conflicto, o más bien justamente en su condición de vegetal o de bebé, también acá hay como una ironización sobre esta subestimación, esta perspectiva de los adultos sobre los bebés, ¿no? que siempre es de superioridad. Por lo tanto, acá la mirada de ella los intimida y dice: trasladaron mis pertenencias a una especie de granero, ¿no? La traducción que ella hace cuando relata aquellos lugares supuestamente naturalizados, ¿no? Como una cuna, etcétera. Van a ver que en las palabras de ella va a distorsionar también la naturalización de eso que hacemos con los bebés, les adultes. Aquello me encantó. Examinarlo me produjo un placer desconocido, especialmente sus grietas más expresivas que aquellas cuyos meandros había estado observando durante 2 años y medio. Chan, 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 ¿no? Este momento, ¿no? De su partida de este ámbito que compartía con sus papás. Había también un fárrago de objetos que interrogar con la mirada: cajas, ropa vieja, una piscina hinchable, deshinchada, ¿no? Una pelo pincho, decimos nosotros, que no estaba armada, raquetas podridas y otras maravillas, ¿no? Pasaba fascinantes noches de insomnio preguntándome por el contenido de aquellas cajas de cartón. Debía de tratarse de algo muy hermoso para permanecer también escondido. Recordando la ontología, la paridad ontológica que Amélie le da a los objetos, ¿no es cierto? Que de alguna forma es la tecnología, la mediación que nos permite a nosotros saborear, disfrutar, leer, comprender, ¿no? Ver o disfrutar de la pintura, la escultura, la música, la literatura, todos esos universos del goce, ¿no? Y que ella también le otorga a los objetos y le agradece a los objetos conmover los sentidos para poder sentir el placer que está en
en nuestro cerebro ya, presente, por lo cual simplemente evocamos ese placer a partir de ese objeto que nos lo provoca. Una relación interesante, particular, con los objetos, ¿no? Los objetos no son algo inferior ni de lo que nos servimos, sino que los objetos son algo con lo que dialogamos en igualdad de condiciones, siendo ellos nos necesitan y nosotros los necesitamos. Habría sido incapaz de bajar de la cama jaula para ir a mirar, estaba demasiado alta. A finales de abril, ustedes verán que en estos 2 capítulos que estoy leyendo hoy, en esta experiencia de virtualidad, está presente el mes de abril, descrito, ¿no? Narrado en sus bellezas y o sea, como un ciclo, que después esto se va a profundizar, ella va a reflexionar sobre los ciclos y va a tener que ver con los meses del año, con las estaciones, con esta idea de cada mes es para algo, en cierta ritualidad o ceremonialidad o relación de la contemplación japonesa en función del mundo, la naturaleza, la tecnología también, ¿no? Como decir. Y acá lo va remarcando y lo va construyendo para que nosotros ya sepamos que ahí va a venir también otra data o información que tiene que ver con los ciclos, la conciencia de los ciclos, la relación con los ciclos, lo irremediable de los ciclos y la aceptación humana respecto de esos ciclos, ¿no? No recordaba, a finales de abril, una maravillosa novedad conmovió mi existencia. Abrieron la ventana de mi habitación durante la noche. No recordaba haber dormido con la ventana abierta. Resultaba prodigioso. Podría escrutar los enigmáticos murmullos que se escapaban de un mundo somnoliento, interpretarlos, darle sentido. La cama jaula estaba instalada junto a la pared, bajo la abuhardillada ventana. Cuando el viento separaba las cortinas, podía ver el cielo color de sésamo. El descubrimiento de aquel color me dejó sin respiración. Resultaba reconfortante descubrir que la noche, miren qué momento, no era negra, ¿no? Esa negra noche que también termina siendo un cliché, y ella descubre los matices de la noche en estos tonos sésamo, qué sé yo, ocres, tierra, beige, marroncito, con los que ellos perciben la noche, y con esto de alguna manera también clausura los sentidos hegemónicos, definitivos, taxativos, y también pone a lo cromático en matices, ¿no? Como va a poner los sentimientos, las percepciones, las relaciones familiares, ¿no? Todo eso también se va a poner en crisis, pero ¿cómo se va a poner en crisis? No en un modo de confrontación, sino en un modo de sutilización o matización, ¿no? De generador de matices sobre la perspectiva, la percepción, los espejos y la naturaleza. Mi ruido preferido era el ladrido lancinante y lejano de un perro inidentificable que bauticé como Yoru-koe, la voz de la noche, porque lo escuchaba, ¿no? Cuando veía los colores sésamo a través de la ventana. Sus gimoteos molestaban al barrio. Me fascinaba como un canto melancólico. Me habría gustado conocer la razón de tanta desesperación. La suavidad del aire nocturno fluía por la ventana y se asomaba directamente sobre mi cama. Me la bebía hasta sentirme ebria. Solo por aquella prodigalidad de oxígeno habría podido adorar el universo. Durante aquellos fastuosos insomnios, mi oído y mi olfato funcionaban a pleno rendimiento. Va desagregando todos los matices de la capacidad sensorial, quitándole el dogmatismo racional, ¿no? Que se oye, se ve, una suerte de sinestesia muy pulida, muy desagregada, muy sutil. La tentación de utilizar la vista no era menos intensa, suele ser, le dicen el sentido más colonial, porque siempre la vista es la que termina mandando el resto, ordenando el resto de los sentidos, ¿no? Y ella sí, al ver, sin ver, con la vista, va generando una percepción más compleja, diferente.
Aquel ojo de buey encima de mí constituía una provocación. Una noche no pude resistirlo más. Escalé los barrotes de mi cama jaula por la pared, levanté las manos lo más alto posible, logré agarrarme al borde inferior de la ventana, embriagada por aquella hazaña, conseguí levantar mi débil cuerpo hasta aquel punto de apoyo, encaramada sobre el vientre y los codos, descubrí finalmente el paisaje nocturno, exultada de admiración frente a las grandes y oscuras montañas, los pesados y majestuosos tejados de las casas vecinas, la fosforescencia de las flores de los cerezos, el misterio de las calles oscuras. Quise asomarme para ver dónde tendía la ropa Nillosan y lo que tenía que ocurrir ocurrió. Me caí. ¡Tarán! Se produjo un milagro. Tuve el reflejo de separar las piernas y mis pies permanecieron agarrados a los dos ángulos inferiores de la ventana. Mis pantorrillas y mis muslos se extendían a lo largo del estrecho reborde del tejado, mis caderas descansaban sobre el canalón, mi tronco y mi cabeza permanecían suspendidos en el vacío. Una vez superado el susto inicial, empecé a sentirme a gusto en mi nuevo estado de observación. Contemplé la parte trasera de la casa con enorme interés. Jugué a balancearme de izquierda a derecha y me dediqué al estudio balístico de mis escupitajos. Por la mañana, cuando mi madre entró en la habitación, emitió un grito de terror justo encima de la cama vacía, la ventana abierta con las cortinas separadas y mis pies a uno y otro lado, me sujetó por los tobillos, me hizo reingresar intramuros y me administró la sotaína del siglo. Y la mamá dijo finalmente, y aquí lo vamos a dejar en esta primera incursión de virtualidad de la ronda lectora, hasta la semana que viene, la mamá dijo, no podemos dejarla dormir sola, es demasiado peligroso. Quedó decretado que el desván se convertiría en la habitación de mi hermano y que a partir de entonces, chan, 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 yo compartiría la de mi hermana ocupando el lugar de André. Aquella mudanza trastocó mi vida. Dormir con Juliette acentuó hasta la exaltación la pasión que sentía por ella. Compartiría su habitación durante los 15 años siguientes. Yo les había hablado de este momento, el momento donde descubre este amor, esta pasión y esta conmoción y admiración por la belleza de su hermana Juliette. Bueno, acá cerramos por esta semana. Cualquier cosa que me quieran preguntar, comentar, queda abierto el espacio para que lo hagan. Y la semana que viene seguimos con más metafísica de los tubos de Amélie Nothomb en la ronda lectora.